¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Pues estamos ya con nuestro capítulo número 8 de la Confesión Bautista de Londres de 1689. Y bueno, el capítulo 8 trata acerca de, lleva el título de Cristo, el mediador. Em, y bueno, vamos a tener una introducción un poquito extraña esta tarde. Realmente no vamos a meternos mucho en los párrafos. La introducción que vamos a tener va a abarcar mucho del capítulo y en las próximas clases vamos a abordar ya de manera más como apegada a los párrafos del capítulo el tema acerca de Cristo el mediador. Entonces vamos a comenzar con una pequeña oración. Les voy a pedir que me acompañen ahí, aunque sea en sus casas, pues que el Señor use este conocimiento que estamos tratando de adquirir, que sea para bendición de nuestras almas, que sea para adorarlo y para amarlo más, y no simple conocimiento frío y vacío, sino que nos haga tener corazones que ardan de amor y devoción por Él. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por la confesión. Te pedimos que lo que estamos aprendiendo de ella, Señor, nos haga cristianos que te amen y te deseen. No solo cristianos con conocimiento encerrado en la cabeza, sino con corazones, Dios, que te adoran, que te añoran y que te desean. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien. Vamos a leer nuestro párrafo número 1 acerca de Cristo como el mediador de nuestro capítulo 8. Dice así: agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, a su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote, rey y rey, cabeza y salvador de la iglesia, heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Hermanos, este pasaje, este párrafo en especial, tiene cosas preciosas para la vida de cada cristiano, tiene promesas maravillosas para llenar nuestros corazones de alegría, eh, cosas que exceden la realidad de nuestras vidas, realidades más allá de este mundo que el Señor nos ha decidido dar para disfrutarlas. Y espero de todo corazón que nuestras almas se deleiten en esto que está más allá de este mundo, pero que Dios lo ha traído a nuestras vidas. Así que vamos a comenzar. En primer lugar, ¿qué es un mediador, hermanos? Un mediador es uno que tiene el oficio o tiene la capacidad de intermediar entre dos partes diferentes. Una persona una persona que tiene el poder de realizar transacciones entre ellas y que tiene el poder de reconciliarlas entre sí. Un mediador entre Dios y el hombre es aquel cuyo oficio, cuyo labor es eh, propiamente mediar o negociar asuntos entre estas dos partes, entre Dios y los hombres, a fin de llevarles el favor de Dios Todopoderoso y hacer al hombre eh, inmensamente feliz. Entonces, un mediador es aquel que está entre dos partes, ¿verdad? Intermediando. Quizás suena un poquito redundante porque usamos una palabra muy similar o con la misma raíz, pero bueno, creo que esa es la definición más entendible, ¿no? Hermanos, ¿quién es el mediador entre Dios y los hombres? Bueno, es
fácil de responder eso. Creo que todos hemos leído alguna vez Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hermanos, esta cita de Thomas Watson es hermosa. Dice así: Jesucristo es la suma y la quinta esencia. La quinta esencia significa la esencia más pura, el extracto más esencial, más medular. ¿Sí? Entonces dice: Jesucristo es la suma y la quinta esencia del Evangelio, el asombro de los ángeles, el gozo y el triunfo de los santos. El nombre de Cristo es dulce, es como música al oído, miel en la boca y medicina para el corazón. Jesús, el mediador del nuevo pacto. Hermanos, todos los oficios de Cristo, y en un momento vamos a hablar de eso, porque cambio tan rápido de tema. Bueno, tiene mucho que ver con que Cristo sea el mediador y que tenga oficios. Hermanos, surgen de su misericordioso nombramiento y compromiso voluntario de ser el mediador entre Dios y el hombre, entre un Dios ofendido y un hombre ofensivo, entre un Dios santo y un hombre pecador. Y por tanto, bajo la pena de la ley violada de Dios, que denuncia la muerte contra todo transgresor. Fíjense, hermanos, ¿por qué Cristo es nuestro mediador? Bueno, esa iniciativa de Dios surge de su pura misericordia, que Dios nombró a Jesús, el Padre nombró al Hijo, el intermediario, el mediador, y ellos voluntariamente Dios quiso hacerlo así, entre este Dios perfecto y santo y los hombres pecadores, ¿no? Eso es lo que quiere decir que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y por eso, hermanos, nosotros estuvimos hablando de pacto las últimas 2 clases y vimos un montón de pactos. Espero que no te hayas confundido, sino que más o menos entiendas que hay un solo pacto, el pacto intratrinitario, y de ese pacto se desprenden 2, que es el pacto de obras que Dios hizo con Adán, que por cierto no sirvió, Adán rápidamente lo rompió, y el pacto de gracia. El mediador del pacto de obras era Adán, y el mediador del pacto de gracia es Jesús. Y todos los demás pactos que encontramos, como el de Noé, el de David, el de Abraham, el de Moisés, son desarrollos de este gran pacto de gracia. Son pequeñas huellitas, como escaloncitos, para llegar a la revelación de este pacto de gracia. Hermanos, entonces hay una relación muy estrecha, íntima, entre pacto y mediador. El pacto, hermanos, determina las condiciones a través sobre las cuales el mediador trabaja. ¿Sí? Jesús se comprometió a que los pecados de aquellos incluidos en el pacto iban a ser perdonados según sus méritos. Y Él cumplió esa promesa, ofreciéndose en su lugar y satisfaciendo la justicia del Padre. ¿Por medio de qué Jesús está mediando? Por medio del pacto establecido entre Dios mismo. Hermanos, ¿cuándo comenzó su oficio de mediador? Esta es una pregunta hermosa. ¿Cuándo Jesús comenzó su oficio de mediador? ¿Cuándo hizo un pacto Dios consigo mismo y el Hijo era el mediador de los pecadores? Mira lo que dice la respuesta. El mediador del nuevo pacto
actúa en ese carácter, o sea, Jesús actúa en el carácter de mediador antes de manifestarse en la carne. Antes de que Jesús se encarnara, Él ya era el mediador del nuevo pacto. Hermanos, todas las veces que Dios se comunicó con su creación, todas esas veces, todo lo que Dios ha hecho fue hecho a cabo bajo la mediación de Jesús. ¿Sí? Cuando el Padre habló con los patriarcas, habló por medio de Jesús. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, se la dio por medio de Jesús. Y por eso en las Escrituras encontramos al ángel de Jehová, también muchas veces llamado el ángel del pacto, porque es Cristo quien ya estaba mediando entre Dios y el humano, y de manera más específica, entre su pueblo. Hermanos, tan pronto como Adán transgredió la ley de Dios en el paraíso y se convirtió en una criatura pecadora, el Todopoderoso se complació en su misericordia, en nombrar a un mediador o un redentor, quien a su debido tiempo nacería en el mundo para hacer expiación por el pecado de todas las personas. Pero fíjate bien, tan pronto como Adán pecó, Dios vino, lo leemos ahí en Génesis 3:15, Dios vino y prometió algo a Eva. Y en esa promesa de Génesis 3:15, hermanos, nosotros encontramos la inauguración de este pacto de gracia, de este nuevo pacto. Porque ¿qué le dice a Dios a Eva? Le dice, de tu simiente saldrá quien derrote a la serpiente. De tu simiente saldrá un redentor, un salvador, quien al hacer satisfacción por el pecado de mi pueblo, me reconciliará con ustedes por pura misericordia. Por ese medio, por el medio de su muerte y de su obra en la cruz, Él herirá en la cabeza a Satanás, quien los engañó a ustedes y los hizo caer en pecado. Y a Él destruirá el imperio del maligno y su dominio sobre los hombres. Y entonces, hermanos, aquí vemos que Dios inaugura este pacto de gracia. Hemos dicho, el pacto de gracia no es porque Adán y Eva pecaron y a Dios se le ocurrió algo más. Antes de que Adán y Eva pecaran, Dios ya se había puesto de acuerdo. Dios ya había llevado a cabo su pacto intratrinitario y habían visto de antemano que el hombre pecaría. Y era parte de su plan, porque es en el pacto de gracia que Dios revela su gloria, donde nosotros conocemos su gracia, su amor, su paciencia, su fidelidad. Pero en Génesis 3:15, Dios inaugura ese pacto, dándole la promesa a Eva que de su descendencia vendría la salvación. Y de hecho, hermanos, cuando Adán muere por medio de Caín, fíjate, Caín es seducido y movido a celos por la serpiente también, por Satanás, porque la serpiente escuchó la promesa, sabía la promesa, solo que no sabía quién era ese descendiente de Eva. Obviamente, la serpiente pensó, pues debe ser Abel o debe ser Caín. Entonces, envenenó la mente de Caín para matar a Abel y así buscar frustrar los planes de Dios. Por eso Caín mató a Abel. Sin embargo, nace un tercer hijo de Adán y Eva, Set. Y Set significa lo mismo que en inglés, o muy parecido, establecer. ¿Y por qué le pusieron ese nombre a Set? Bueno, porque Set nació después
Bueno, obviamente nació después de que se hizo la promesa de que Dios había establecido un pacto en diferentes términos. Un pacto que tenía basado en una promesa. De tu simiente vendrá la salvación. Ya no son condiciones, solo hay una promesa. Y por lo tanto, hermanos, desde Adán y Eva, ellos aprendieron que parte fundamental de su religión, de su manera de adorar, de su manera de confiar, era adorar a Dios basándose en la esperanza de que vendría un Salvador de su descendencia. Aquí ya estaba el Evangelio. Hermanos, ¿cuáles son los oficios del mediador? Muy bien, entonces hemos hablado un poquito del pacto, cómo está relacionado con el mediador. Hemos dicho que el pacto nos hace entender la distancia que hay entre Dios y la criatura y que Dios decide entrar en pacto por pura misericordia, no tiene nada que ver con nosotros. La criatura está infinitamente alejada del Creador. Pero entonces Dios establece un pacto y en ese pacto también hay un mediador de ese pacto. Jesús, y solo Jesús. Y este mediador desarrolla 3 oficios para llevar a cabo su ministerio de mediador. Profeta, sacerdote y rey. Y lo leímos en el párrafo 1 de la confesión y lo vamos a ver en la siguiente clase. Hoy vamos a enfocarnos en estos 3 oficios, pero en la siguiente semana vamos a hablar un poquito más de ese párrafo hermoso de la confesión. Hermanos, entonces los 3 oficios de Jesucristo como mediador son profeta, sacerdote y rey. ¿Cuándo comenzó el pacto de gracia? No comenzó cuando Cristo nació. No comenzó cuando Cristo fue crucificado. No comenzó cuando Cristo resucitó. Comenzó desde Génesis 3:15, cuando Dios les hace una promesa a Adán y a Eva. Ahí comenzó a revelarlo. Y si recordamos el pacto intratrinitario, pues realmente estaba planeado desde mucho antes de que Adán y Eva nacieran o fueran formados. Así que hermanos, como Cristo es el redentor de la iglesia en todas las edades, también Él ejecutó estos oficios en todas las edades de la iglesia. Y tú me vas a decir, ah, caray, ¿cómo que en todas las edades de la iglesia? Sí, desde que Jesús envió a sus discípulos en Hechos y vemos la iglesia primitiva y también hablamos del Antiguo Testamento. Porque ¿qué es la iglesia? El pueblo de Dios. ¿Y qué era Israel? El pueblo de Dios. ¿O qué es Israel? Son términos intercambiables. Lo que pasa es que las escrituras llevan una revelación progresiva. Las realidades que estaban ocultas, misteriosas en el Antiguo Testamento, nuestro gran profeta Jesús las reveló en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, mira, como profeta, Él vino a enseñarnos el alcance y el peligro de nuestras ofensas y los medios que Dios ha designado para remitir esas ofensas, para perdonarlas. Hermanos, Él fue profeta cuando estuvo en la tierra y todavía hoy está revelando su palabra a través del Espíritu Santo. Y es por medio del Espíritu Santo que nos muestra la voluntad de Dios y la salvación.
Cuando Él estuvo en la tierra, Él enseñó la doctrina de las Escrituras y cómo las Escrituras apuntaban a Él. Hermanos, pero no nada más enseña, sino que es por medio de Él que la fe verdadera y el conocimiento que nos salva es llevado hasta el corazón. Él no es un profeta como los profetas del Antiguo Testamento. Él no es un profeta como cuando nosotros salimos a proclamar las verdades del Evangelio. Porque nosotros solo podemos llevar la palabra hasta los oídos. Jesús la lleva hasta el corazón con su poder. Ahora fíjate bien, vamos a ir a un versículo que muestra de una manera muy amplia su oficio profético. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es así como el versículo que de manera más amplia habla acerca del ministerio profético de Jesús. Y tú me vas a decir, chis, pero aquí no hay ninguna profecía. Hermanos, ¿cuál era el propósito principal del profeta? No era necesariamente comunicar eventos futuros, ¿no? A veces lo tenemos como relacionado con eso. El profeta estaba encargado de revelar al pueblo la palabra de Dios, el decreto y la voluntad de Dios. Hablaba de parte de Dios, era su vocero. Y entonces Jesús es más todavía que estos profetas del Antiguo Testamento, porque Él no nada más vino a revelar su palabra, Él vino a revelar a Dios mismo, al Padre mismo. Entonces está haciendo un oficio profético mayor todavía. Fue un profeta, mientras estuvo en la tierra, dio a conocer al Padre. Y bueno, sigue siendo un profeta aún no estando aquí. Hermanos, como profeta también tiene el oficio de edificar el templo del Señor. ¿Y quién es el templo del Señor? La iglesia. El templo que conocían los del Antiguo Testamento era nada más un tipo, ¿sí? Era un tipo de lo que realmente sería el templo del Señor. Y vamos a ver algunos versículos. Tenemos Juan 2, 18 al 22, donde los judíos le están pidiendo señal a Jesús. Y él les responde en el versículo 19, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré, ¿no? Y los judíos dicen, pues tú estás loco. Pero Juan sabe bien que él hablaba del templo de su cuerpo y cumplió esta promesa cuando resucitó de entre los muertos. Tenemos también Efesios 2, 20 y 21. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que Jesús no vino a construir un templo de piedra, de materiales muertos. Vino a construirlo de piedras vivas. Y eso somos todos los creyentes que por su ministerio profético hemos escuchado la voz de Dios y hemos creído su palabra y nos hemos entregado a Jesús. Hemos recibido en nuestros corazones el Evangelio. Tenemos también dentro de su trabajo como mediador el oficio de sumo sacerdote. Y Hebreos 3:1, hermanos, nos dice que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, el sumo sacerdote de nuestra profesión, quien habiéndose ofrecido sin mancha a Dios, ha entrado al lugar santísimo para interceder por nosotros y representar nuestras oraciones y servicios a Dios.
asegurándoles o asegurándonos la aceptación por virtud de Jesús, por sus méritos y no los nuestros. Mira, vamos a ir ahí a Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces el sumo sacerdote era aquel que estaba encargado de ofrecer los sacrificios que expiaban, que limpiaban y purificaban los pecados de su pueblo. Y esto fue lo que hizo Jesús. Él ofreció una ofrenda para purificar los pecados de su pueblo. Primera de Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora mira algo diferente aquí. Pablo nos está diciendo ahora que no nada más Jesús es el sacerdote. Jesús fue él mismo el sacrificio ofrecido por nosotros. Así que en su ministerio sacerdotal, en su oficio sacerdotal, no nada más está fungiendo como sacerdote, estaba también ofreciéndose a sí mismo como, pues, valga la redundancia, la ofrenda. Y por eso leímos en su oficio de profeta que él hablaba acerca de su propio cuerpo cuando hablaba de destruir y de reedificar el templo en 3 días. Así que tenemos en el oficio sacerdotal la realidad de que Jesús es un sacerdote y la realidad que él mismo es el sacrificio. Y un versículo que encierra la realidad del pacto y la realidad de su oficio sacerdotal es Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre. ¿Y qué se refiere con sangre? Que él era la ofrenda. Mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Entonces yo soy la ofrenda. ¿Y por qué hay una nueva ofrenda? ¿O por qué hay una ofrenda? Porque hay un nuevo pacto. Y, hermanos, ¿por quiénes es derramada esa ofrenda? ¿Y para qué es derramada esa ofrenda? Para remisión de los pecados de muchos, porque es lo que en el nuevo pacto determinamos mi Padre y yo. Hebreos 9, del 11 al 15, tiene mucha información y creo que esto nos va a ayudar a hacer una relación de los sacrificios del Antiguo Testamento con el sacrificio de Cristo. ¿Por qué si se inauguró el pacto de gracia en Génesis 3:15, por qué entonces después se ponen en vigencia unos años más tarde con Moisés un sistema de sacrificio de animalitos? Fíjate bien. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ni por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne,
¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Entendemos, hermanos, el punto de? Vamos a leer un versículo más y después explicamos todo. En Hebreos 10:7, hermanos, aquí tenemos una conversación de ese pacto intratrinitario. Tenemos una conversación en la eternidad, una conversación antes de que exista cualquier cosa. Hebreos 10:7-9. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El Hijo le está diciendo al Padre, Padre, vengo para hacer tu voluntad como lo hemos decretado, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley, y diciendo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Hermanos, y si seguimos leyendo Hebreos 10, este pasaje, vamos a encontrar que Jesús dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, y por lo tanto me preparaste cuerpo. Y en ese mismo pasaje, Jesús dice, por medio del salmista, has abierto mis oídos. No se refiere a que estaba sordo y lo hizo escuchar. Más bien, la idea es, has perforado mis oídos para poner un arete. Y el arete significaba ser un siervo, dedicarse fielmente a la pertenencia de su amo. Jesús fue preparado un cuerpo y también un ministerio, un oficio, para entregarse como sacrificio, pero no nada más como sacrificio, no nada más como la ovejita, también como el sacerdote que ofrece esa ovejita. ¿Por qué entonces Dios instituyó todo este sacrificio de ofrendas y animales? Hermanos, porque desde Adán Dios estableció que habría de venir un descendiente. Y ese descendiente de Eva pagaría la pena por el pecado, pagaría con su sangre, pagaría la pena de muerte que nosotros debemos pagar. Y Dios instituyó este sistema de sacrificio de animalitos para que su pueblo no olvidara la promesa del nuevo pacto, del pacto de gracia. Vendrá un descendiente, será nuestro sacerdote, será el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El punto no eran los animalitos que se ofrecían, sino a lo que ellos apuntaban, a un Cordero perfecto que vendría a salvar a su pueblo. Un sacerdote que también es a la vez un cordero. Un sacerdote que es quien ofrece la ofrenda, pero quien es mismo la ofrenda ofrecida. Y finalmente tenemos el oficio de rey. Él es rey gobernando sobre toda la tierra para el mantenimiento, establecimiento, ampliación de su iglesia, para el castigo de aquellos que rechazan su autoridad. Él es el juez final de vivos y muertos, a quien se le da el poder de distribuir las recompensas y las penas de la eternidad. Hermanos,
Jesús es un rey sentado en su trono. Él se sentó a la diestra del Padre en las alturas. ¿Qué quiere decir esto? Su oficio de rey nos hace conocer su majestad y su dignidad, pero también nos hace conocer su victoria y su obra cabalmente terminada. ¿Sabes? Los sacerdotes en el Antiguo Testamento no se podían sentar. Tenían que estar constantemente sacrificando. No había descanso para ellos, no había fin para los sacrificios porque tampoco había fin para el pecado. Pero Jesús sí se sentó a la diestra del Padre en las alturas porque terminó. El rey se sienta cuando la guerra termina, cuando sus enemigos han sido destruidos. Y entonces Jesús es un rey que está sentado en su trono. Esta figura de rey sentado demuestra la firmeza, la seguridad y la victoria que él ya ha ganado. No es un rey solo de nombre, no es un monarca inactivo, hermanos. Es un rey que tiene la autoridad de ejercer su poder y gobierno sobre todo lo que ha conquistado. Él reinará a pesar de toda oposición y él ha vencido a sus enemigos y su victoria está asegurada. Él ya la logró y por eso se ha sentado en el trono. Hermanos, otro aspecto importante del oficio de rey. Nosotros no estamos dispuestos a tratar con Dios. ¿No hemos leído muchas veces, por ejemplo, esa parábola de las 99? ¿No hemos leído muchas veces Romanos 1, donde nadie busca a Dios? Bueno, era necesario que Jesús como rey viniera a someternos y hacernos que nos rindamos a su gobierno. Para que nosotros pudiéramos disfrutar de los beneficios del pacto de gracia, era necesario que Cristo nos comprara y nos sometiera a Él, a su autoridad, y nos conquistara, hermanos. Eso es lo que Cristo hace. No nos hace una invitación a la puerta de nuestro corazón. Viene y conquista a hombres muertos, esclavizados en el pecado, con poder, con autoridad, sin nuestro permiso. Él es rey, Él es el monarca, Él conquista lo que Él quiere y Él conquista todo lo que es digno, o Él conquista todo aquello según la dignidad del Señor, porque Él es digno de ser adorado. Entonces viene y conquista nuestras vidas porque Él merece adoración y nos da el privilegio de ser conquistados por Él y ganados para Él. Hermanos, vemos en las Escrituras que Cristo nació rey, por eso fueron estos tres reyes magos. Entró en Jerusalén como rey, ¿te acuerdas de la entrada triunfal que vimos en Marcos? Cuando estaba hablando con Pilato, él se reconoce como el rey de los judíos. Y hermanos, en 1 Corintios, Pablo lo describe como el Señor de gloria, el Rey de gloria, que fue crucificado. Y entonces nosotros vemos, por ejemplo, en Apocalipsis, que se describe a Jesús como el Rey de reyes y Señor de señores. Y precisamente es en Apocalipsis donde más se refleja esta realidad, esta forma de su oficio. Jesús salva y conquista para reinar. Y reinará para siempre. Hermanos, los pecados expiados por Él como sacerdote serán en su propio tiempo enseñados por Él como profeta y los hará suyos, súbditos dispuestos como un rey en el día de su poder. Me encantan los tres oficios de Jesús, porque Jesús es ese Salvador que limpia nuestros pecados, pero también es ese profeta que es la luz
que nos ha revelado a Dios. Y también es ese Rey que gobierna nuestras vidas. Me encanta, hermanos, porque es una salvación completa, es una salvación total. Sí, muchas veces he conocido personas que dicen, no, es que ellos tienen a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Tienen a Jesús como su sacerdote, pero no lo tienen como su Rey. Eso no puede ser. Los oficios de Jesús son inseparables. Nadie que ve a Jesús como el Señor de su vida puede decir, es mi Salvador, es mi sacerdote, es mi intercesor, es mi mediador entre yo y Dios. No, no se pueden separar. No se pueden separar los oficios de Dios. Nadie a quien Cristo salve ignorará al Padre, rechazará al Padre, porque Cristo es el profeta que revela a Dios en nuestros corazones. ¿No dice Pablo también en Corintios que Él es el resplandor de la gloria de Dios? Y vemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él nos ha mostrado al Padre. Todo aquel que es salvado por Cristo conoce a Dios y es gobernado por Dios. A pesar de nuestras rebeliones, a pesar de nuestra falta de voluntad, a pesar de nuestro amor que se queda todavía en nuestro corazón por el pecado, Él sigue reinando y conquistándonos con su poder. Porque de otra manera seríamos ese hijo pródigo que se va. Pero el Señor poderosamente nos sostiene y nos hace suyos y nos hace permanecer suyos. Hermanos, estos son los oficios de Jesús, el Redentor, el Mediador, y no pueden ser separados. Aquel que tiene a Jesús como su profeta, lo tendrá como su Salvador y lo tendrá como su Rey, lo tendrá como su sacerdote. Su justicia, su sacrificio. Él me limpió a mí con su sangre y por lo tanto me revelará al Padre y también gobernará mi vida. Por su poder, por su mérito. Hermanos, rindámonos con gozo y alegría ante este mediador perfecto, ante nuestro glorioso y precioso Salvador Jesús.